ellos. Los que se sientan allá atrás siempre se sientan a la buena mesa. Acá está mamá, se lo bendiga. No se olvide que el decreto del rey era, si era bebé hombre, que la partera lo matara. Imagínense así, que la partera lo matara. Pero las parteras, las matronas, como diríamos ahora, ¿no es cierto? Las matronas, no tuvieron un sentir de no matar niños. ¿Entienden? No matar niños. Y dice que Dios las premió. ¿Cierto? Cuando venían los oficiales del rey, los reyes, y las llamaban, ¿qué pasa? Pues siguen naciendo. Y ellas dijeron, no, porque yo sé que las mujeres hebreas son más fuertes que las egipcias. Cuando nosotros llegamos ya tienen la guarda en los brazos. Entonces le inventaron ellas, ¿no es cierto? Y Dios las bendiga. No quisieron participar de crimen. Dios bendiga. Y en este caso, nació este niño Moisés, pero igual, cuando nacía, ¿no es cierto? Igual, me da la impresión que los pescaban por ahí de alguna manera y lo eliminaban. Nació Moisés, ¿cierto? Nació Moisés y su papá, su mamá lo escondieron, ¿no? Amram y Jocabed, ¿cierto? Son los papás de Moisés. Y lo escondieron. Lo escondieron, fíjense, ¿saben por qué lo escondieron? Porque lo hallaron un niño hermoso. Había como una creencia en aquellos años que los niños hermosos tenían como un destino, venían como destinados a algo especial. Entonces, ellos lo escondieron por 3 meses, hasta que ya no puedo esconderlo más, ¿cierto? Ya están más grandes el niño, ¿no? Y lo escondieron, ¿no es cierto? Y no temieron el decreto de Faraón. Hay un decreto, Faraón, esto es muerte. Hacer vivir a un niño, criarlo, es muerte para el niño, muerte para los papás. Pero ellos no temieron. Pero dice, por la fe, Moisés cuando nació lo escondió por sus padres. Los padres tuvieron fe. No la fe de Moisés porque era bebé, ¿cierto? La fe de los padres. Dios nos viene a su gracia. Amram y Jocabed, otros dicen Jocabed, ¿cierto? Muy americanizado, ¿cierto? Amram y Jocabed, ¿cierto? Podemos ver aquí que eran de buena estirpe espiritual. Ellos también tuvieron fe. Y de tal palo, tal astilla. ¿Es cierto? Entonces, todos sabemos lo que pasó cuando ya no lo pudieron esconder más. ¿Cierto? No lo pudieron esconder. Entonces, usted sabe que lo echaron al río en un canastillo hecho, embreado, para que no se pasara el agua. Y la hermana, la María, empezó a ver cómo se lo lleva el agua, ¿cierto? Y de repente se metió entre medio de unas matas por ahí, y no sé si le habrá dado hambre a Moisés, se habrá sentido solo, no sé cómo habrá sido la mamá, los papás de ellos, cariñosos, que lo tomaron. De repente el niño extrañó y se puso a llorar. No vamos a decir que es casualidad que estaban allí la hija de Faraón, ¿no es cierto? Dios nos viene su gracia. La hija de hermano. Bueno, estaba allí. Entonces, dice que fue a bañarse al río, ¿cierto? Con sus niñas, y de repente un llanto. Mandaron a ver a una y lo sacó entre medio de las matas ahí. Dijo ella, niño de los hebreos es. Niño de los hebreos es. Y usted sabe que Dios planifica todas las cosas. A los que aman a Dios, todas las cosas las resultan para ellos. Todas las cosas las resultan para ellos. Y aquí estamos hablando del pueblo amado de Dios. Y, ¿cierto? Todas las cosas. Y ahí estaba la niña que fue a mirar de lejos, la que lo echó al agua, ¿cierto? A mirar de lejos qué pasaba.
no sé cuánto rato estaría mirando el acontecimiento, hasta que lo encontraron y ella sabe, y cuando lo tienen en brazos, ella se acerca a hablar con la señora que era la princesa. ¿Cierto? Sí. ¿Quieres que te busque una nodriza? Nodriza, la que era de mamá. ¿Quieres que te busque una nodriza? Y dice, bueno, yo le pagaré. Y se lo dio a la mamá. Esto no es una casualidad. Los planes de Dios, los planes de Dios, siempre son en beneficio de los que dan. Amén. Dios nos viene a su gracia. Moisés, ¿no es cierto?, fue escogido desde antes del vientre de su madre para hacer estas cosas. Dios nos bendiga. Y nació en una crisis terrible, ¿cierto?, terriblemente grave para los hebreos. No, Dios nos bendiga. Entonces dice, por la fe Moisés, hecho ya grande, aquí aclaremos un puntito, no tan solamente grande de estatura y de edad, sino hecho grande, ¿no es cierto?, está en palacio, en un personaje, ¿no? Y cuando él está grande, rehusó llamarse hijo de la hija de Faraón, rehusó llamarse, ya no quiso llamarse más hijo de la hija de Faraón, y tuvo una determinación, escogió irse a vivir con su pueblo. ¿Qué cambio había? ¿Cierto? ¿Vivir con Faraón o vivir con su pueblo? A ver, dice que tuvo por mayor riqueza el vituperio de Cristo, porque todo lo que estaba pasando ahí, ¿no es cierto?, es la señal de lo que dijo Dios cuando le habló de tu simiente, ¿cierto? Le habló de tu simiente. Y en el fondo la simiente es Cristo. El fin de la simiente de Abraham es Cristo. Hasta ahí llega la profecía, ¿no? Él es Cristo. Entonces, dice que tú, escogiendo antes de ser maltratado con el pueblo de Dios, que gozar los deleites temporales del pecado, que, hermano, a mí me impacta. ¿Sabe por qué? Porque es difícil para la carne, para una persona que no esté consagrada, es muy difícil cambiar eso por lo otro. Dios nos tiene su gracia. Muy difícil cambiar. Él lo tiene. A él lo criaron así. Lo criaron en la riqueza, en la opulencia. ¿Cierto? Yo creo que hacía así, venían los soldados, venía la gente del palacio, ¿no? y atendían a Moisés, que quiere, cosas por el estilo. Pero de la noche a la mañana, él le habla, ¿no es cierto? Le habla seguramente a su madre, a la que lo crió como madre. Yo ya no soy más tu hijo. Yo tengo una mamá y tengo un pueblo. Yo no soy egipcio. Todo esto tenemos que entender que está siendo movido por Dios. ¿Entiendes? Está siendo movido por Dios. Todo esto está siendo movido por Dios. Dios está moviendo, Dios está moviendo, Dios está moviendo, Dios está haciendo. ¿Cierto? Porque había un proyecto divino. ¿Cierto? Y Dios tomó como cabeza de este proyecto a este niño que nació y que lo escondieron 3 meses. Ayúdanos, Señor. Entonces dice, teniendo por mayor riqueza, escogiendo antes ser maltratado con el pueblo de Dios, él inmediatamente fue integrado al pueblo de Dios. Por lo que tenemos aquí, fue integrado al pueblo de Dios. Él no llegó allá, ¿no es cierto?, al pueblo de él, y le dijeron los de Faraón, y le dijeron los de Faraón, el hijo de la hija de Faraón, cuídenlo. No, él llegó inmediatamente, entró en el régimen, ¿no? Entró en el régimen que había para los hebreos. O sea, el latigazo, el hacer ador, el hacer los ladrillos. No se olvide que los israelitas construyeron 3 ciudades en Egipto. ¿Sabía usted eso? Aquí en la escritura está. Ellos construyeron 3 ciudades, ¿cierto? Aguascazo, con problemas, con dificultades, con azotes, con muerte.
con abuso, extremo abuso. Ahora imagínense la fe de este varón, porque dice que por la fe no quiso llamarse más hijo de la hija de Faraón, por la fe. ¿Por la fe en qué? Él, me imagino, como dijo mi hijo una vez, ¿no es cierto? El Dios de mi madre. ¿Te acuerdas cuando vos eras el Dios de mi madre? El Dios de mi madre. Amram y Jocabed tienen que haberle hablado, ¿cierto? De las promesas que ahí venían de Abraham. Este no conoció a Abraham, pero de las promesas de Abraham, y este creyó. Este creyó. ¿Sabe por qué? Dice, teniendo por mayores riquezas, él estaba en la opulencia, pero quiero hacer este alcance. ¿Quién de nosotros está tan preparado como para cambiar esa riqueza, ¿cierto? Y tener el azote, la pobreza, el trabajo diario, el abuso por mayor riqueza que la otra? ¿Me doy a entender o no? Por mayor riqueza que la otra. Bien dice la palabra del Señor en el capítulo 12, cuando dice, por tanto, nosotros también, teniendo alrededor nuestro tan grande número de testigos, despojémonos de todo peso del pecado que nos asedia y corramos con paciencia la carrera que tenemos por delante. Testigo. ¿Testigo de qué? De que con Dios todo se puede. ¿Me entienden? Imagínense Moisés, por la fe, solamente por la fe pudo dejar las riquezas temporales. Por la fe dejó de vestirse, ¿no es cierto?, de ropa espléndida. Por la fe tuvo que ponerse la ropa que se ponía todo los hebreos, la vestimenta hebrea. Por la fe ya no se vistió más como egipcio. Y tuvo que entrar al tiro en la hora. Y no sé si alguna vez, o 2 veces o 3 veces, también le habrán corrido latigazo. Porque los capataces a latigazo hacían trabajar a la gente. Dios nos ayude. No me diga, pero él dice que tuvo por mayor riqueza el vituperio de Cristo que los tesoros de los egipcios, porque tenía puesta la mirada en el galardón. Dios nos tiene en su gracia. Tenía puesta la mirada en el galardón. ¿Cuál era el galardón de los israelitas? Que se cumpliera la promesa que Dios le hizo ahora. Ayúdanos, Señor. Bendíganos, Señor, que se cumpliera la promesa. La promesa era una tierra donde fluía leche y miel. ¿Por qué es así? Porque ellos recibieron una nación que tenía las casas hechas, tenía los pozos hechos, tenía los árboles plantados, tenía los campos de la siembra, tenían los animales, los bueyes, las ovejas, los corderos, las vacas, todas las cosas. Estaban también, cuando dice de miel, también era un trabajo más grande que el de hoy día, la miel en aquellos países, porque era parte del alimento. Nosotros comemos miel de vez en cuando usted está resfriado, con una cuchara de miel, o en algún pan, pero eso de vez en cuando. Pero para ellos era parte del día, de la alimentación diaria. Entonces ellos encontraron todo eso, las vacas, las ovejas, las cabras, leche y la miel, ¿no es cierto? Y las casas hechas. Cada uno entró a la casa que le tocó. Las casas que les tocaron estaban alajadas, lo tenían todo. Más encima, la escritura es categórica, ellos llegaron ahí y cuando salieron con dinero. No se olviden que los egipcios le regalaban el oro y la plata para que se fueran, se vayan. Ya estaban asustados, pero terriblemente asustados con la muerte de los primogénitos. Dios nos llene su gracia. Entonces, por eso, por tanto nosotros también, nosotros vemos, ¿cierto? Vemos los testigos. Gedeón, Jefté, Abraham, Moisés, Mesac, Sadrach, Abednego, Daniel. Estamos hablando de algunos, pero hay otros que no están escritos, no están inscritos aquí, pero pasaron cosas también, hicieron cosas. Dios nos llene su gracia. Entonces estos son los testigos. Por eso dice que nosotros también, como Moisés, podemos hacer cosas
porque por la fe todo se puede. Y nos pone como ejemplo esto, ¿no es cierto? Esto que a alguien se le ocurrió poner que esto eran semejantes a los que corren en el estadio. Entonces cuando dice, cuando usted está corriendo en el estadio, corriendo esta carrera, ¿cierto? Y dependiendo de la prueba que usted tenga, ¿cierto? Ahí en la galería está alguien que se asemeja, ¿cierto? A la prueba que usted está pasando. Y como que de ahí del estadio le dice, ¡corre José! ¡Corre José! ¡Corre, corre, corre, corre! Yo también ya corrí y fue posible porque Dios fue conmigo. Eso, por la fe. Dios nos viene de su gracia. Entonces, me gusta mucho. Dice, teniendo por mayor riqueza el vituperio de Cristo que los tesoros, escogiendo antes ser maltratado con el pueblo de Dios que gozar los deleites temporales del pecado. Yo los ayudo. Generalmente los deleites humanos están asociados con el pecado, ¿cierto? Y más encima que todas las cosas de palacio, todas las cosas, usted sabe, cuando Daniel, Mesazarel y Abednego, cuando llegaron a Babilonia, no quisieron comer la comida del rey, ¿se acuerdan? Pidieron que se les diera legumbre y agua. ¿Por qué? ¿Por qué? Porque todas las cosas de la mesa de Faraón, de la mesa del rey, eran primero sacrificados a los dioses. Es como cuando nosotros decimos, pide la bendición, o da gracia, como dicen otros, da gracia, pide la bendición. Allá no, la bendición era que la gracia venía, primero se la presentaban a los dioses ajenos. O sea, ellos no querían comer ni contaminarse, no querían contaminarse por la comida del rey. ¿Por qué por la comida del rey contaminarse? Porque estaba dedicada a los dioses. Estaba dedicada a los dioses, la comida del rey estaba dedicada a los dioses, entonces ellos no quisieron contaminarse con la comida del rey. Así dice la palabra. Dios nos ayude. Eso, ayúdalo al Señor, bendígalo al Señor. A mí me da aquí un golpe emocional, si voy a decirse, muy grande. Porque digo usted, ¿quién quiere cambiar? Podría decirse la gloria humana. ¿Quién quiere cambiar la gloria humana? Por un látigo, por un golpe, por el trabajo desmedido. Trabajar de sol a sol. ¿Cuántos días? 8 días en la semana. Eso. Dios nos tiene su gracia. Porque en aquellos años, cuando Dios dio la ley, dio el descanso del séptimo, ¿cierto? Pero antes nunca se conoció. Dios nos bendiga. No se conoció. Dios creó el sábado como descanso para su pueblo, para que también los esclavos, porque también hayan esclavos, de otra manera sí, para que los esclavos también descansaran un día. Dios nos viene su gracia. Entonces, usted toma en cuenta este verso que estamos leyendo, ¿cierto? Escogiendo antes ser maltratado con el pueblo de Dios que gozar de los deleites temporales del pecado. Todos los deleites, ¿cierto? Todas las cosas, como dice la palabra de Dios, hablando por ahí, me parece que en Eclesiastés dice a los jóvenes, alégrate joven en tu juventud y todo el placer de tu corazón y haz todas las cosas que te vengan a la mente, pero sé por cierto que un día te llamará Dios a juicio. Amén. Que un día te llamará Dios a juicio. Entonces, aquí está escogiendo Moisés, escogiendo, ¿cierto? La parte buena. Que en el juicio pasa soplado. Pasó Moisés. Dios nos quiere asegurar. Por la fe dejó Egipto, no temiendo la ira del rey, porque se sostuvo prohibiendo al invisible. ¿Se da cuenta usted caminar desde Israel, ¿cierto?, hasta donde está el monte Sinaí? Son kilómetros. ¿Entienden? Kilómetros. ¿Por dónde va? Por el desierto. Va por el desierto que se llama el desierto Sinaí. Dios nos viene a su gracia. Nosotros cuando estuvimos en Israel, ¿cierto?, de Egipto pasamos a Israel,
y pasamos por subimos al monte Sinaí, hay alta distancia, me refiero a distancia para recorrerla a pie, no una cosa así de la noche a la mañana. Estamos hablando de una parte de desierto donde los calores son terribles. Son tan terribles los calores que al monte Sinaí, ¿no es cierto?, todo el turismo lo hacen subir de noche. Desde las 10:30, 11 de la noche para adelante empiezan a subir. No, eso, al monte Sinaí no se sube de día, porque el calor no es para cualquiera. No, Dios nos bendiga. Y Él hizo todo este camino, ¿cierto? Hizo todo este camino, se sostuvo. ¿Cómo se sostuvo? Se sostuvo, tuvo fuerza para llegar a donde iba, o donde Dios le mostró, ¿cierto? Tuvo fuerza para ir donde Dios le mostró, porque iba confiando en el invisible. Él no lo había visto nunca, ¿cierto? No lo había visto nunca, porque después le habló él. Dios nos viene su gracia, ¿cierto? Él le habló ya en el Sinaí, cuando ya él ya estaba instalado allá en pero él cambió la gloria humana, ¿no es cierto? Cambió la gloria humana por las promesas de Dios. Esta conversación sea una bendición. ¿Qué le parece a usted un pensamiento? ¿Qué le parece? ¿Quién de nosotros estaría en situación, ¿no es cierto?, en un estado así tan espiritual, para tener visión, que más allá del sufrimiento, más allá de la pena, más allá de la azote, estaba la gloria? ¿Me entiendes? Él tenía la gloria, pero la humana, la que se termina. ¿Me entiendes? Tenía la gloria, la tenía él, la poseía. Pero lo que me gusta cuando dice, pero Moisés hecho ya grande, ya estaba hecho, formado, educado, en las letras, en los números, en las artes, en la guerra, en todo. Pero de la noche a la mañana le dice a su mamá: ya no soy más tu hijo, allá estoy yo. No sé cuánto le habrá dicho la señora, pero Moisés, ¿cómo te vas a ir? Aquí, mira cómo viven los otros, te van a golpear. Estoy mirando más allá, madre. Dios nos dé la gloria. Ayúdanos, Señor, a mirar más allá. Amén. Porque nuestras actitudes con respecto a la esperanza, a la fe de la gloria de Dios, a veces no existen. Siempre estamos mirando los intereses nuestros, llámense económicos, morales, sociales. Siempre estamos mirando por nosotros. Cada uno mira por Dios, pero ¿quién mira más allá? ¿Quién mira, ¿no es cierto?, quién mira al Dios de su Padre? Bendito sea el Señor. Nos llene de su gracia, ¿cierto? Nos bendiga el Señor. A ver, estuve leyendo, ¿cierto? Estuve leyendo la palabra de Dios y dice que en Éxodo 2:23, un poco de historia. Éxodo. ...23 y 25... dice: aconteció que después de muchos días murió el rey de Egipto, y los hijos de Israel gemían a causa de la servidumbre y clamaron. Él escucha: y subió a Dios el clamor de ellos con motivo de su servidumbre, y oyó Dios el gemido de ellos, y se acordó de su pacto con Abraham, Isaac y Jacob. Y miró Dios a los hijos de Israel y los reconoció. Dios nos lleve su gracia. Qué hermosura, hermano. Nosotros tenemos poetas grandes en Chile, ¿no? Neruda, hay otro que, ¿cuánto? Pablo de Roca, poetas grandes. Pero hay ninguna cosa más poética que la palabra de Dios, ¿cierto? ¿Acaso no es poético ese? Y oyó Dios el gemido de ellos, y se acordó de su pacto con Abraham, Isaac y Jacob, y miró a los hijos de Israel y los reconoció Dios. ¿Cierto? Hace 400 años que no los mira.
¿Me doy a entender? 400 años que no lo miro. Hace 400 años que habló con Abraham. ¿Cierto? ¿Y qué pasa cuando Moisés mira la zarza? ¿Qué pasa? Sube Moisés, ¿cierto? Y lo primero que oye, la hoja, que le dice el ángel de Dios: Moisés, quita el calzado de tus pies, porque la tierra donde está es tierra santa. Se da cuenta que para con Dios las cosas son diferentes. No tan solamente los templos de Jerusalén, Israel, fueron santos. Donde está Dios hay santidad. Amén. Amén. Dios puede estar en su casa y hay santidad. ¿Cierto? Hay santidad. Quita el calzado de los pies. No, porque la tierra donde está es tierra santa. ¿Y qué le dice de nuevo? Moisés está, ¿cómo diríamos nosotros? No. Todavía no vio nada. ¿Qué es lo que pasa? ¿Qué es lo que es? La zarza no se quema, ahora me hablan del medio de la llama. Y Moisés está mudo, como dice ahí, una forma así más o menos. ¿Y qué le dice? Yo soy el Dios de Abraham. No, yo soy el Dios de tu padre. De tu padre, Abraham, Isaac y Jacob. Yo soy. Dios nos viene a su gracia. ¿No es cierto? Y Dios no es Dios de muerte. Vive Abraham, vive Isaac y vive Jacob. Amén. Vive Abraham, vive Isaac y vive Jacob. Ellos viven. Porque Dios no es Dios de muerte, así dice la palabra de Dios. ¿Cierto? Ahora han pasado 400 años, un poco más, y se aparece el Dios de la promesa. Dios nos viene su gracia. Se aparece el Dios de la promesa. Dios para la iglesia tiene muchas promesas. Nosotros no las vemos realizadas a veces porque no es el tiempo. ¿Me entienden? Porque no es el tiempo. No las vemos realizadas. Pero una cosa le digo yo: Dios estudió para siempre. Amén. Amén. Dios estudió para siempre. Dios nos bendiga. Dios estudió para siempre. Y el día que menos piense, el día que menos piense, ¿no es cierto? Dios te demostrará que Él estudió. Amén. ¿Lo ven? Bueno, de repente nos faltan experiencias espirituales. ¿Sabe usted eso? Nos faltan de repente experiencias espirituales. De repente hemos pasado por la iglesia, pero algo nos falta, ¿cierto? Eso. Moisés conocía de palabra todas las cosas que le hablaban sus padres. El tiempo para irse a vivir con la mamá, con la madrastra, ¿cierto? Hasta irse con el tiempo que tenía para irse a vivir, ¿cierto? Dios nos ayuda. Pero ahí en ese tiempo le hablaron, pero él no tenía la experiencia que está teniendo ahora, ¿cierto? Lo que le contaron sus padres, ahora se hace una realidad. Amén. Lo que le contaron sus padres. ¿Usted cree que Amram no le habló de Abraham? ¿Usted cree que Amram no le habló de Isaac? ¿No le habló de Jacob? Dios no viene a su gracia. ¿Cierto? No le habló del cambio de nombre. Se llama Israel. Dios le prometió a Abraham. Y Moisés está viendo que las promesas que Dios le hizo a Abraham se han cumplido, porque ahí en la cautividad el pueblo se hizo innumerable. ¿Me entienden? Entonces la historia era que el pueblo sería innumerable. Pero cuando nació Moisés, ¿no es cierto? Cuando nació Moisés, el pueblo ya estaba casi innumerable. Dios nos viene su gracia. Aparte de los que nacieron en el desierto, aparte de los que nacieron en el tiempo cuando fue todo el proceso de las plagas que hubo, no sé, 10, no me acuerdo cuántas plagas fueron. Eso no fueron de un día para otro. Dios nos bendiga, nos llena de su gracia. Entonces, el Señor sea con nosotros, ¿no es cierto? Sea con nosotros. El Señor nos ayude, ¿no es cierto? Y miró Dios a los hijos de Israel y lo reconoció Dios. A mí me sucede una cosa muy bonita cuando yo leo este versículo. Este es el versículo 25 del capítulo 2. Y miró Dios a los hijos de Israel y los reconoció Dios. ¿Cómo lo reconoció? ¿Qué lo reconoció?
eran los hijos de Abraham, eran los hijos de la promesa. Eran los hijos que él le dijo, pero ten por seguro que tu simiente será cautiva de una nación extranjera 400 años. Y a la cuarta generación volverán acá. Y se cumple aquí a la cuarta generación. 100 años. ¿Cierto? 100 años, que es una generación, de acuerdo a Génesis 15 y 16 me parece. ¿No es cierto? Una generación. 100 años. No como para nosotros en 40, 50, dependiendo de las cosas que nosotros queremos. Pero para Dios, esta generación era de 100 años. Y yo no, Señor, entiendo, Señor. Y lo ve ahí, entonces ahora ve Moisés todas las cosas. Y con mayor motivo, él se llena de fe. Y cuando Dios se le aparece, ¿cierto? Entonces, y se le apareció el ángel de Jehová en una llama de fuego, en medio de una zarza. Y él miró y vio que la zarza ardía en fuego, y la zarza no se consumía. Entonces Moisés dijo, iré yo ahora y veré esta grande visión. ¿Por qué causa la zarza no se quema? Mirado desde el punto de vista humano, imposible. Imposible, ¿me entiendes? Y dijo, y viendo Jehová que él iba a ver, lo llamó Dios del medio de la zarza y le dijo, Moisés, Moisés, y él respondió, venme aquí. Y dijo, no te acerques, quita tu calzado de los pies porque el lugar en que tú estás, tierra santa es. Y dijo, yo soy el Dios de tu padre, Dios de Abraham, Dios de Isaac y Dios de Jacob. Yo soy el Dios de tu padre, o sea, ¿el Dios de quién? El Dios de Abraham. Amén. El Dios de Abraham. Pero también Abraham venía de la descendencia de Abraham, Isaac y Jacob. Dios no tiene su gracia, ¿cierto? Entonces Moisés cubrió su rostro porque tuvo miedo de mirar a Dios. Dijo luego Jehová, bien he visto la aflicción de mi pueblo que está en Egipto, y yo oí su clamor a causa de sus exactores, pues he conocido sus angustias, y he descendido para librarlo de la mano de los egipcios y sacarlo de aquella tierra como una tierra buena y ancha, a tierra que fluye leche y miel, a los lugares del cananeo, del eteo, del amorreo, del fereceo, del hedeo, del jebuseo, de todas estas naciones, ¿cierto? La echó Dios de allí y todas estas naciones fueron los lugares donde ellos habitaron. El clamor pues de los hijos de Israel ha venido delante de mí, y también he visto la opresión con que los egipcios los oprimen. Ven, por tanto, ahora y te enviaré a Faraón para que saques de Egipto a mi pueblo, los hijos de Israel. Entonces Moisés respondió a Dios, ¿quién soy yo para que vaya Faraón y saque de Egipto a los hijos de Israel? Respondió él, ve porque estaré contigo, y esto te será por señal de que yo te enviaré. Cuando hayáis sacado de Egipto al pueblo, serviré a Dios de este modo. Y así sucedió. ¿Sí o no? Así fue una señal de que Dios lo sacó. Dios nos bendiga, nos llene el Señor y sea con nosotros. Nos bendiga. Y fíjese que, a ver, dice que Moisés es escogido. Cuando él dice, ¿y quién soy yo? Es el hombre que necesita, en mi punto de vista. ¿Y quién soy yo? Es la mujer que necesita a Dios. La que dice, ¿quién soy yo? ¿Me doy entender? La que dice, Dios no necesita grande, no necesita erudito, no, necesita hombres que reconozcan que en el fondo son incapaces. ¿Me doy a entender? Que reconozcan que en el fondo son incapaces. Dios no necesita a los capaces. Característica de Moisés, mansedumbre. Era el hombre más manso de la tierra, ¿sí o no? Está escrito, más manso de la tierra. ¿Qué es eso? Pero era incapaz. ¿Qué enseñó? Más encima hablaba mal. Su palabra era poderosa, porque fue poderoso en palabra y en obra. Pero era medio lento. Cuando dice, ¿quién soy yo? Además soy corto en palabras. Bueno, dice, no conozco yo que tú tenías un hermano que se llama Aarón, ¿cierto? Él será para ti como tu
como sacerdote y tú serás para él como Dios. Y le habló Dios a Aarón allá en Egipto y le dijo, sale a buscar a tu hermano que viene del desierto. Anda a buscarlo allá al desierto y ya se encontraron. ¿Y qué pasó? ¿Qué pasó? A ver, conversaron las cosas, las que Dios le dijo a Aarón y las que Dios le dijo a Moisés, y fueron a conversar con los ancianos del pueblo. Y le conversaron las cosas de Dios, y los ancianos del pueblo les creyeron. Y ese por primer día en la historia del mundo, se tuvo un pueblo a la boca. Dios nos ayude. Se da cuenta que una persona, aunque sea incapaz, físicamente, intelectualmente, puede conseguir mucho. Puede conseguir que muchas personas busquen a Dios. Dios nos ayude. Este comentario, ¿no es cierto? Este comentario sea de una bendición, ¿no? Dios nos ayude y podamos mirar también nosotros por nosotros. Punto 1. Al revés, nosotros nos cambiamos la gloria de Dios por la gloria del mundo. Amén. Cambió la gloria del mundo por la gloria de Dios. Amén. ¿Cómo estamos nosotros? ¿Cierto? En estas fiestas que pasan todos los años, muchos seres humanos cambian la gloria de Dios por un vaso de licor, por una fiesta, un carretito. Pero Dios es otra cosa la que busca en nosotros. Gente que los deleites temporales los cambie por la gloria de Dios. Para el Señor sea la gloria. Dios nos bendiga. Vamos a orar para dar gracias al Señor. Este tema sigue, este tema es muy largo. Dios sea con nosotros, nos fortalezca y la escuela sea de alguna bendición. Vamos a pedirle a nuestro hermano, ¿cierto? Que nos lleve en la oración.